A continuación, hablaremos de la jeringa. Los integrantes son Cortés Cruz Mario Iván, Hernández Herrera Gabriel, Venegas Carrión, Mitzi Maraít. La jeringa es un instrumento compuesto por un tubo que termina en su parte anterior en un cañoncito delgado. Dentro del tubo juega un émbolo por medio del cual asciende primero y se arroja o inyecta después un líquido. Sus fines son médicos, ya que son utilizados para dar desde antibiótico, anestesia y tomar muestras del cuerpo para estudio. Desde la antigüedad se pensó en evitar el dolor, introduciendo sustancias en el interior del organismo a través de la piel y directamente a los músculos o a la sangre. Aunque hay que reconocer que el primer antecedente de la jeringa es del siglo IX, instancia en el que el cirujano iraquí egipcio Amar Ali técnicamente inventó la primera de ellas usando un tubo de vidrio hueco y la técnica de succión para remover las cataratas de los ojos de un paciente, una práctica que continuó en uso hasta el año aproximadamente 1230, y que luego volvió a utilizarse en el siglo XX. Sin embargo, en el año 1656, el famoso arquitecto y científico inglés Christopher Wren, conocido por el diseño de la Catedral de San Pablo en Londres, inspirado en la Basílica de San Pedro en Roma, mientras se encontraba ingresado en un hospital y no podía ingerir alimentos, comenzó a imaginar el diseño de la jeringa hipodérmica. Comenzó estudiando los trabajos del famoso anatomista Andrés Vesalius, el cual es considerado el padre de la anatomía moderna, y una vez que concluyó sus estudios llegó a la conclusión de que los alimentos absorbidos en el tracto digestivo son llevados por la vía sanguínea a todos los órganos del sistema. Por lo tanto, si se ponía la sustancia directa en un vaso sanguíneo, rápidamente se tendría el efecto esperado. De esta reflexión y de su ingenio surge la primera jeringa hipodérmica. Con el concepto claro, se le ocurrió utilizar una pluma de ave que biselada en un extremo y atándole al extremo opuesto una vejiga de un pequeño mamífero resultó el equivalente a la jeringa rudimentaria. Esta fue llevada por la goma de opio más agua de la llave y puesta en una vena hizo nacer de una manera científica y útil de sustituir la vía oral. En 1776, el Dr. Hunter en Londres se había servido de una jeringa calentada para extraer el semen del marido de una de sus pacientes que padecía hipospadia, malformación congénita de la uretra masculina que drena hacia abajo y no hacia adelante, como es normalmente, y logró practicar una inseminación artificial satisfactoriamente. En el año 1849, Alexander Wood, secretario del Real Colegio de Médicos de Edimburgo, en el Reino Unido, había estado experimentando con una aguja hueca para la administración de drogas en la corriente sanguínea. Puso un punto cortante en la extremidad de esa jeringa para introducirlo debajo de la piel sin necesidad de hacer incisión, y en 1853 inventó la jeringa hipodérmica. Su invento le permitió inyectarle morfina a su esposa, la cual padecía de un cáncer incurable. La señora Watt, sin embargo, fue la primera persona en recibir la droga por esa vía, pero también fue la primera en adquirir el hábito de la aguja. El buen Dr. Watt obtuvo el aplauso de todo el mundo por su invención tan importante, pero pagó caro su descubrimiento. Tristemente su esposa murió por una sobredosis de morfina. Tiempo después mejoró la recién inventada jeringa hipodérmica, mencionándola en su libro El nuevo método para el tratamiento de las neuralgias, aplicando directamente aplacios a los puntos dolorosos. Continuando con sus descubrimientos, en 1854, Watt inventó la aguja metálica hueca. Durante la década de 1860, los odontólogos se habían convertido en los máximos consumidores de óxido nitroso, quizá por sentirse dueños del descubrimiento. En la administración de éter, en los años 70, existían otros modelos. Sin embargo, Spezia inscribió su nombre en la historia de la anestesiología en 1872, al ser el primero en lograr anestesia local con una jeringa. En 1874 aparece una nueva jeringa hipodérmica y odontológica, de modelo americano. El modelo SSW de vidrio y metal apareció en 1876. Pero los hallazgos grandes estaban por llegar, y un día, en 1884, William Halsted, a la sazón cirujano en el Hospital Johns Hopkins, inyectó el nervio mandibular y demostró que la inyección de un tronco nervioso en cualquier parte de su trayecto era seguida por la anestesia local, en toda la periferia. No obstante, los odontólogos de la época siguieron anestesiando la encía para las extracciones, tal como lo recalcaba la técnica de aquellos días. La anestesia a presión fue introducida en la práctica odontológica por Edward Briggs en 1890.
La jeringa desechable de plástico que utilizamos en la actualidad fue fabricada en 1973 por el español Manuel Jalón. Y bueno, es así como finalizamos nuestro recorrido por la historia de la jeringa. Recuerden que es una aportación muy importante y que debe ser utilizada para bien.